En esta clase analizaremos cómo realizar un arranque directo con inversor de sentido de giro con contactores. ¿Qué es la secuencia de fase? Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico es necesario cambiar la secuencia de la fase con que se alimenta el motor. La secuencia de fase es el orden en el tiempo en el cual las tres fases pasan por cero y comienzan a incrementarse en un sentido positivo. Normalmente se toma el orden ABC como secuencia positiva y ACB como secuencia negativa. Muchas veces cuando le preguntan cómo cambiar el sentido de giro de un motor trifásico, todos responden inmediatamente cambiando dos fases, cuando en realidad lo correcto es decir cambiando la secuencia de fase. ¿Y cómo se cambia la secuencia de fase? Intercambiando dos fases. Vamos a analizarlo. Comenzamos inicialmente con el motor, en cualquier tipo de alimentación. A esa la vamos a llamar ABC. Y dibujamos la secuencia completa, ABC, ABC, ABC. Si a este mismo motor le intercambiamos la fase A por la B y dibujamos la secuencia, sería BAC, BAC, BAC. Si identificamos qué secuencia es, nos damos cuenta que es ACB. Por lo tanto, el motor gira en sentido contrario. Si en vez de intercambiar A con B, intercambiamos A con C, obtenemos la siguiente secuencia: CBA, CBA, CBA. Pero en esa secuencia podemos identificar que es la secuencia ACB. Por consiguiente, gira en sentido antihorario. Si intercambiamos B y C, obtenemos la secuencia ACB, 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 por lo cual su nombre es ACB y gira en sentido antihorario. Pero ¿qué ocurre si intercambiamos las tres fases? Veamos nuestra secuencia principal, la ABC, y si intercambiamos A con B, B con C y C con A. Dibujamos la secuencia y sería CAB, CAB, CAB. Identificamos la secuencia y nos damos cuenta que la secuencia es ACB, por lo cual gira en el mismo sentido. Si intercambiamos A con C, B con A y C con B, obtenemos la siguiente secuencia: BCA, 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 y podemos identificar que la secuencia es ACB, por lo que el motor gira en el mismo sentido. ¿Por qué usar enclavamiento? Vamos a analizar este circuito de potencia. El enclavamiento es importante para que cuando esté un contactor activo, el otro no lo esté. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si K1 y K2 en este inversor de sentido de giro se activan simultáneamente? Veamos qué ocurriría. Si seguimos la dirección de la corriente, nos damos cuenta que L2 y L3, mediante el contacto 3,4 de K1 y 5,6 de K2, hacen un cortocircuito. Y por el otro contacto, el 5,6 y el 3,4 de K2 también hacen un cortocircuito. Por eso es importante hacer el enclavamiento, para evitar que ambos contactores entren simultáneamente. Para hacer un enclavamiento eléctrico es necesario tener un bloque auxiliar. Estos bloques de contactos auxiliares tienen dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados, y se colocan encima del núcleo móvil del contactor, de manera tal que cuando se active el contactor, cambia los contactos del bloque auxiliar. Un enclavamiento eléctrico es un contacto normalmente cerrado que se coloca en serie de la bobina que queremos enclavar. Por ejemplo, en el inversor de sentido de giro se coloca KM1 normalmente cerrado en serie de la bobina de KM2 y un contacto normalmente cerrado de KM2 en serie con la bobina de KM1. También existe un enclavamiento mecánico. El enclavamiento mecánico es un acople que se coloca entre dos contactores para evitar que ambos se activen simultáneamente, pero en este caso lo hace mecánicamente y el funcionamiento es el mismo. Vamos a analizar el circuito de fuerza o de potencia. En el circuito de potencia podemos notar que tiene un interruptor magnetotérmico, un contactor de sentido directo, un contactor de sentido inverso. Fíjense que tiene también un enclavamiento mecánico y un térmico. El inversor de sentido de giro tiene tres técnicas. Inversor de sentido de giro mediante conmutador rotativo o selector. Está el inversor de sentido de giro pasando por parada y está el inversor de sentido de giro sin pasar por parada. En este caso es el inversor de sentido de giro con selector. Podemos notar aquí que en el centro está apagado. Si le damos al selector en un sentido, activa KM1. Si le damos al otro sentido o giramos la perilla al otro sentido, se energiza KM2. Recuerde cómo analizamos el circuito de potencia: KM1 es un sentido y KM2 el otro sentido. De manera opcional tiene un piloto luminoso que indica cada sentido más el piloto luminoso del relé térmico. Inversor de sentido de giro mediante pulsadores pasando por parada. Vamos a analizar este circuito. Vemos que tiene un interruptor magnetotérmico de control, el térmico, los contactos de control de relé térmico, el pulsador de parada,
el pulsador del sentido directo y el pulsador del sentido inverso. Notemos que aquí en serie de la bobina está un contacto normalmente cerrado de la bobina del contactor del otro sentido. Es decir, del sentido directo está el contacto 2122 en la rama del sentido inverso y en la rama del sentido directo está el contacto 2122 de KM2. Se le llama inversor de sentido de giro pasando por parada porque al operador seleccionar cualquiera de los dos sentidos, por ejemplo, si presionamos S2, se energiza KM1 y cierra el alimento, pero abre esta rama. Si el operador presiona S3 o presiona el otro sentido de giro, nunca se va a activar este contactor ya que está enclavado mediante este contacto de KM1. Para poder seleccionar el otro sentido de giro es necesario que presione la parada. Cuando se presiona la parada, abre el contacto 1112, desenergiza KM1, este contacto vuelve a su estado original, que era cerrado, y habilita esta rama nuevamente. Cuando el operador presiona S3, se energiza KM2, se abre el contacto 2122 y se cierra el contacto 1314, permitiendo la realimentación. Y al operador intentar presionar S2, no activa KM1 ya que existe el enclavamiento. Inversor de sentido de giro mediante pulsadores sin pasar por parada. Al igual que el anterior, tiene su magneto térmico de control, los contactos del relé térmico, tiene su parada, el sentido directo y el sentido inverso. A diferencia del anterior, este circuito cuenta con un juego de contactos de los pulsadores, de manera tal de que cuando presione un pulsador de una de las ramas, primero abre la rama opuesta. Por ejemplo, si se presiona S2, abre la rama de KM2 con el contacto 2122 y luego cierra el 1314. Recuerden que en los dispositivos de control, cuando se accionan, bien sea pulsador, contactores, relé, finales de carrera, todos poseen dos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Cuando se acciona o se activa cualquiera de esos dispositivos, el contacto normalmente cerrado se ejecuta primero, es decir, se abre primero el normalmente cerrado y luego se cierra el normalmente abierto. Es decir, que cuando se presiona S2, lo primero que hace es que abre el 2122 y luego cierra el 1112. Si cierra el 1112, energiza KM1 y cierra el alimento. Si el operador presiona S3 para cambiar el sentido de giro, no ocurre un corto, ya que al presionar S3 lo primero que hace es abrir esta rama, tumba este sentido de giro y luego cierra el contacto 1314 activando el otro sentido. A este se le llama inversor de sentido de giro sin pasar por parada. Bien, vamos a realizar el circuito y la simulación con los programas KDeCIMO y PCCIMO. Vamos a abrirlo. Primero vamos a realizar el sistema que deseamos controlar. Entonces, ¿qué necesitamos? Un motor con los dos sentidos, un pulsador verde para un sentido, copiamos y pegamos otro pulsador verde para el otro sentido. Vamos a agarrar este que es diferente, un pulsador de parada. Ese en cuanto al tablero de mando, ¿no? Vamos a agregar un térmico, el contactor para un sentido, contactor para el otro sentido. Vamos a agregar una luz piloto roja para cuando se dispare el térmico. Bien, ya tenemos los dispositivos que necesitamos para el control. Ahora vamos a proceder a realizar el circuito de control. Primero comenzamos con el circuito de potencia. Para ello vamos a agregar las alimentaciones. Tomamos este que dice 3 líneas y tierra. Lo agregamos, lo seleccionamos y donde dice voltear o girar hacia la izquierda, le damos allí y acomodamos. Y de allí, de una vez podemos agregar el cable de línea. Y el de tierra. Vamos a agregar los dispositivos. Vamos a agregar los contactores. No vamos a agregar un magneto térmico. Vamos a agregar los contactores. Nos interesa aprender la inversión de sentido de giro como tal. Entonces agregamos un contactor de un sentido, un contactor para el otro. Vamos a agregar una protección térmico. Agregar un motor trifásico de 3 puntas. Vamos a agregar también un enclavamiento mecánico. Aquí donde dice contactor e interruptores, vamos a seleccionar el enclavamiento mecánico. Y lo colocamos. Fíjense, si colocamos de esa manera, no se va a apreciar bien el nombre de los dispositivos. Entonces vamos a colocarle el nombre primero a los dispositivos, en este caso los contactores, y luego parametrizamos el enclavamiento mecánico. Le damos doble clic y le llamamos K1. Al otro contactor le damos K1 y no lo visualizamos. ¿Ok? A K2 y tampoco lo visualizamos. En el enclavamiento mecánico le damos doble clic y colocamos el nombre de los dispositivos. En este caso es K1 y K2. Y sí lo vamos a dejar visualizado para que se pueda apreciar bien aquí en el sistema. Vamos a cambiar el nombre de una vez al térmico.
y al motor. Vamos a proceder ahora a cablearlo. Alimentación y cableamos con el cable de fase. Vamos a realizar la inversión con las dos últimas fases. Entonces dejamos la primera fija. En la primera fase intercambiamos las otras dos. La dejamos en la misma. Esta es la segunda fase y esta es la tercera. Entonces la segunda la colocamos en la tercera y la tercera en la segunda. Ahora solo nos falta agregar el cable de tierra, que es el verde amarillo. Y listo, ya tenemos cableado el circuito de potencia. Vamos a realizar ahora el circuito de control. En el circuito de control ya vamos a tomar alimentaciones. Una de las alimentaciones es la fase de cualquiera de estas tres líneas. Y solamente nos faltaría agregar el neutro. Vamos a agregarlo. Lo colocamos, lo seleccionamos y lo volteamos. Y le agregamos cable azul. Recuerden que el cable azul es el cable de neutro. A la hora de hacer el diseño de control, primero debemos comenzar con los dispositivos que van a detener el sistema, que en este caso son el térmico y la parada. Vamos a agregar el relé térmico. De una vez podemos agregar que tiene dos terminales, perdón, dos contactos. Agregamos un botón de parada, un botón de marcha de un sentido y un contactor o la bobina del contactor. Como vimos en el circuito anterior, del arranque directo debemos colocar un contacto normalmente abierto en paralelo al botón de marcha, que nos va a servir para realizar la realimentación. Entonces vamos a agregar el pulsador del otro sentido de giro, la realimentación del otro sentido de giro y la bobina. ¿Qué va faltando aquí? Bueno, como saben, un inversor de sentido de giro debe tener un enclavamiento eléctrico también. Además del enclavamiento mecánico, debemos agregar un enclavamiento eléctrico. Debemos agregar un contacto normalmente cerrado en serie de la bobina que queremos controlar. Vamos a acomodar los dispositivos. Ahora vamos a agregar el piloto luminoso rojo, que es para el relé térmico. Listo, ya tenemos todos los dispositivos que necesitamos para el control del inversor de sentido de giro. Ahora vamos a proceder a cablear. Yo les recomiendo cablear por rama. Entonces vamos a comenzar la primera rama. Recuerden que aquí abajo es neutro, debemos cablear con azul. Para cablear la parte superior de los pulsadores es recomendable comenzar desde el último dispositivo, que en este caso es el contacto de realimentación del otro sentido. Subimos un cuadro y le damos hacia la izquierda. Recuerda que si se forma el punto quiere decir que hay conexión. Entonces aquí comenzamos a conectar los que van en esa rama. Igualmente este va aquí, bajamos uno y le damos a la izquierda. Bajamos uno y hacia la izquierda. Faltaría solamente el contacto normalmente abierto del relé térmico. Una vez que tenemos cableado todo el circuito de control, vamos a proceder a colocar los nombres. Primero vamos a comenzar con el térmico. Estos son los contactos de control del térmico y esta es la parte que sensa el térmico. Si vemos aquí el térmico en el PCSIMU, vemos que tiene la parte de potencia, que son estas tres, que son el 246, y la parte de arriba que van en el contactor, que es el 135. Y estos contactos de control, el 9596 y 9798, son estos dos contactos que están aquí, 9596, 9798. Como podemos identificar aquí, el dispositivo es el mismo. Entonces, si se llama F1, los contactos de control también se deben llamar F1. Vamos a llamarle S1. S2, S3. Si este se llama K1 por este contactor de potencia, entonces este se va a llamar K2. Los contactos de enclavamiento son contactos del otro contactor que evita que entre el contactor opuesto. En este caso, este contacto se llamaría K2 y este K1. El contacto de realimentación es un contacto del mismo contactor que se desea controlar. En este caso es K1. Y en este caso es K2. Ahora vamos a colocar el nombre al piloto luminoso. Podemos colocar el nombre y también podemos seleccionar el color H1 y de color rojo. Bien, ya tenemos el circuito de control hecho. Vamos a probarlo. Para probarlo le damos simular. Fíjense que si está conectado, bien conectado, se va a colocar en marrón hasta donde llega la tensión. En este caso llega hasta esta rama y en este caso llega hasta la parte superior de los contactores. Vamos a probarlo. ¿Cómo debería funcionar? Si presiono S2, se energiza K1. Luego se abre este contacto. Como vimos en la clase anterior, el contacto normalmente cerrado se abre primero que el contacto abierto se cierre. Entonces, cuando se energiza K1, se abre primero el 1112 de K1 y luego se cierra el 1314 permitiendo la realimentación. Y se mantiene K1 energizado y por ende se cierran los contactos de este contactor y energiza el motor en un sentido. Vamos a ver. Sentido, horario. Y debido al enclavamiento, si el operador presiona S3, no va a ocurrir nada hasta que no presione la parada. Recuerden que este se llama inversor de sentido de giro pasando por parada. Ahora presionamos la parada. Si presionamos S3, se energiza K2. Cuando se energiza K2, se abre el contacto 1112
Luego se cierra el 13-14 y el 1-2-3-4-5-6 en potencia, permitiendo que el motor arranque en el otro sentido de giro y manteniéndose realimentado. Veamos. Perfecto. Sentido antihorario. Si entrando cualquiera de los dos sentidos se dispara el relé térmico, lo podemos simular dándole clic a este símbolo. Se abre el contacto 95-96, desenergiza toda la rama de control y se cierra el 97-98 encendiendo la lámpara. Veamos. Muy bien. Entonces, si el operador presiona S2 o S3, no va a ocurrir nada hasta que no se rearme el térmico. En lo que se rearme el térmico, habilita nuevamente el sistema y pudiendo energizar cualquiera de los dos sentidos. Muy bien. Vamos a darle stop. Ahora vamos a parametrizar los dispositivos en el PCSIMU para permitir la comunicación entre el CADESIMU y el PCSIMU. Primero, en el CADESIMU debemos agregar las tablas de entrada y salida como vimos en el ejercicio anterior. En IO, agregamos una tabla de entradas y una tabla de salida. Recuerden que las entradas son los dispositivos que mandan o dan señales de mando al sistema de control, que en este caso son F1, S1, S2 y S3. Entonces le damos doble clic y colocamos esos nombres. En cuanto a las salidas tenemos K1, K2 y H1. Otra cosa que deben recordar que al agregar las tablas, si le dan simulación, ya no podemos mandar el circuito desde aquí. ¿Okay? Ya no va a funcionar desde el CADESIMU, porque al agregar las tablas ya le estamos dando el mando de esta simulación al PCSIMU. Entonces vamos a revisar los parámetros en el PCSIMU para que permita la comunicación. Vamos a comenzar con el motor. El motor tiene K1 y K2. K1 es un sentido y K2 es el otro sentido. Entonces está Q00 y Q01. Ya está parametrizado así. Le damos OK. H1, que es el piloto luminoso del relé térmico, está en la dirección Q02. Le damos doble clic y colocamos Q02. Muy bien. Ahora vamos con las entradas. El térmico está en la dirección I00. Le damos doble clic, está I00, le damos OK. S1, que es la parada, está en la dirección I01. Le damos doble clic a la parada y colocamos I01. Sentido directo está en la S2. S2 es I02. Y el sentido inverso, el otro botón, en la S3, que es I03. Los contactores, vamos a llamar Q00 al primero y Q01 al otro. Muy bien, Q01 y Q00. Muy bien. Vamos a probar ahora el sistema nuevamente, pero mandándolo desde el PCSIMU. Para ello vamos a darle Run en el CADESIMU y presionamos la computadora en el PCSIMU primero y luego Run. Cuando se forman estos símbolos aquí, ya quiere decir que se está comunicando. Entonces presionamos sentido directo, debería cerrarse S2. Muy bien. El motor gira en un sentido, se energizó este contactor, fíjense que se puso rojo. Y por más que yo lea en el otro sentido, no pasa nada. ¿Por qué? Porque está el enclavamiento. Es necesario pasar por la parada. Presionamos la parada, si presionamos el sentido inverso, gira en el otro sentido, se energiza el otro contactor y muestra. Si estando en cualquiera de los dos sentidos se dispara el térmico, para disparar el térmico debemos presionar el térmico aquí. ¿Qué ocurre? Abre el 95-96, desenergiza todo el circuito de control y cierra el 97-98 encendiendo la lámpara. Veamos. Muy bien. Se encendió la lámpara aquí, se detuvo el motor y se encendió la lámpara aquí. Y por más que el operador presione S2 o S3, no ocurre nada. Hay que rearmar el térmico para que habilite nuevamente el circuito. Rearmamos y ya está habilitado el circuito. Entonces, ¿qué aprendimos en esta clase? Aprendimos cómo identificar la secuencia de fase, aprendimos a explicar cómo se debe usar y seleccionar el enclavamiento, tanto eléctrico como mecánico. Describimos el proceso de un inversor de sentido de giro paso a paso. Identificamos los componentes para realizar el inversor de sentido de giro con contactores.